La Ciudad de México despertaba con su caos habitual. Eran las 5:47 de la mañana cuando Roberto Méndez atravesaba las calles aún húmedas de la colonia Polanco, esquivando charcos que reflejaban las luces de neón de las tiendas Oxxo que comenzaban a abrir. El aire olía a tamales recién hechos, mezclado con el escape de los primeros camiones del día. Llevaba en su mochila raída el almuerzo de su hija Sofía, un sándwich de jamón y 2 mandarinas, y en su mente la preocupación constante de cómo pagaría la colegiatura de la próxima semana. A sus 38 años, Roberto había aprendido que la vida podía cambiar en un instante. Lo aprendió cuando su esposa, María Fernanda, murió en un accidente de tráfico hace 3 años, dejándolo solo con una niña de 7 años y deudas que parecían multiplicarse como las tortillas en un comal. Ahora, como conserje del corporativo Grupo Empresarial Domínguez, uno de los edificios más lujosos de Paseo de la Reforma, Roberto encontraba dignidad en cada piso que trapeaba, en cada ventana que dejaba reluciente. El edificio de cristal y acero se elevaba 30 pisos hacia el cielo gris de noviembre. Roberto saludó con un gesto a Ernesto, el guardia de seguridad nocturno que bostezaba frente a su café instantáneo. «¿Qué onda, Beto? Otra madrugada, ¿eh?», dijo Ernesto rascándose la barba de 3 días. «Así es, compa. Mientras haya trabajo no me quejo», respondió Roberto, pasando su tarjeta por el lector que marcaba su entrada. 6:03 AM. Subió al sótano donde guardaba su carrito de limpieza. El cuarto de mantenimiento olía a cloro y a los productos de limpieza importados que la empresa compraba para mantener estándares internacionales. Roberto se puso su uniforme azul marino, planchado la noche anterior mientras Sofía hacía su tarea de matemáticas, y comenzó su rutina. Primero el lobby, luego los baños del primer piso, después los pasillos. A las 7:15, cuando el edificio comenzaba a llenarse de ejecutivos con sus trajes y portafolios de piel, Roberto subió al piso 27, donde estaban las oficinas de la dirección general. Aquí el ambiente era diferente. Alfombras más gruesas, cuadros de artistas mexicanos reconocidos en las paredes y un silencio que contrastaba con el bullicio de los pisos inferiores. La oficina de la directora general, licenciada Valentina Domínguez Salazar, ocupaba toda la esquina este del edificio. Roberto sabía que debía limpiarla antes de las 8:00 AM, cuando ella llegaba puntualmente cada día. Valentina era conocida en todo el corporativo. 35 años, heredera del imperio familiar, educada en el Tecnológico de Monterrey y con un MBA de Harvard. Las revistas de negocios la llamaban la Leona de Polanco, por su agresividad en las negociaciones y su determinación inquebrantable. Roberto tocó 2 veces antes de entrar, aunque sabía que no había nadie. El despacho era impresionante. Ventanales del piso al techo con vista al bosque de Chapultepec, escritorio de caoba y una colección de fotografías donde Valentina aparecía con políticos y empresarios. Pero había algo fuera de lugar esta mañana. Sobre el escritorio, junto a una montaña de documentos marcados como confidencial, fusión empresarial, había una taza de café humeante. El aroma a café de especialidad llenaba la oficina. Roberto frunció el ceño. Esto era extraño. Nadie debería estar aquí a esta hora, y él no había visto a nadie entrar. Se acercó a limpiar alrededor del escritorio cuando algo llamó su atención. Junto a la taza, casi escondido entre los papeles, había un pequeño sobre blanco sin marcar, y debajo de la taza, asomándose apenas, una nota manuscrita con letra temblorosa. «Para la señora Domínguez, disfrute su café». El corazón de Roberto comenzó a latir más rápido. Algo no estaba bien. En sus 3 años trabajando aquí, había aprendido a leer las señales del edificio, los patrones, las anomalías, y esto era definitivamente anómalo. Miró la taza más de cerca. El café tenía un color ligeramente turbio, y en el fondo, casi imperceptible,
Había un residuo blanquecino que se arremolinaba lentamente. Sus manos comenzaron a sudar. Pensó en Sofía, en cómo siempre le decía: «Papá, tú eres como un superhéroe, pero sin capa». Pensó en las historias que le contaba María Fernanda sobre confiar en los instintos, y su instinto gritaba que algo estaba terriblemente mal con ese café. Justo en ese momento, escuchó el inconfundible sonido de tacones aproximándose por el pasillo. Pasos rápidos, decididos, el tipo de pasos que Valentina Domínguez había perfeccionado en años de comandar salas de juntas. Roberto miró su reloj. 7:42 a.m. Ella nunca llegaba tan temprano. La puerta se abrió bruscamente. Valentina entró como una ráfaga. El cabello negro perfectamente peinado en un chongo alto, traje sastre color vino que gritaba diseñador italiano. Y esos ojos verde olivo que, según los rumores, podían hacer temblar a los directores más experimentados. Pero esta mañana había algo diferente en ellos. Tensión. Quizás miedo apenas contenido detrás de esa fachada de acero. «Buenos días», dijo secamente, ni siquiera mirando a Roberto mientras dejaba su bolso Louis Vuitton en el sofá y se dirigía directamente a su escritorio. Roberto se quedó paralizado, sosteniendo su trapo de limpieza. Vio cómo ella tomaba la taza de café con naturalidad, sin notar la nota, sin percatarse del extraño residuo. La acercaba a sus labios. Todo pasó en cámara lenta. Roberto vio el futuro en un destello. Valentina cayendo, las sirenas, las investigaciones, Sofía preguntando por qué su papá no volvía a casa porque lo culpaban de algo. Vio a María Fernanda en su mente diciéndole: «Siempre haz lo correcto, amor, sin importar el costo». «No beba ese café». El grito salió de lo más profundo de su pecho, tan fuerte y desesperado que hasta él se sorprendió. La taza se detuvo a centímetros de los labios de Valentina. El tiempo pareció congelarse. Ella lo miró con una mezcla de shock y furia que habría derretido el acero. «¿Qué demonios?», comenzó a decir. Pero Roberto ya estaba cruzando la oficina, olvidando su lugar, olvidando las reglas. «Perdone, señora, pero ese café», señaló la taza con mano temblorosa. «No lo preparó usted, ¿verdad?». Valentina bajó la taza lentamente, mirándola como si la viera por primera vez. Su rostro, siempre tan controlado, mostró un atisbo de confusión. «No, yo pensé». Miró alrededor de su oficina. «Pensé que mi asistente había llegado temprano». «Su asistente llega a las 8:30», dijo Roberto, su voz ahora más firme. «Nadie debería estar aquí a esta hora. Y mire esto». Le mostró el sobre blanco y la nota. Valentina la tomó con dedos que Roberto notó temblaban ligeramente. Leyó las palabras 1, 2, 3 veces. Luego miró el café nuevamente y algo cambió en su expresión. El color se drenó de su rostro, dejándola pálida como el mármol de su escritorio. «Dios mío», susurró, y por primera vez desde que Roberto la conocía, la inquebrantable Valentina Domínguez parecía humana, vulnerable. Dejó caer la taza. El café se esparció por el escritorio, manchando los documentos confidenciales, goteando al piso de madera. El residuo blanquecino se hizo más visible ahora, mezclándose con el líquido oscuro. «¿Cuándo llegó usted esta mañana?», preguntó Valentina, su voz súbitamente aguda. «A las 6, como siempre», respondió Roberto. «Llegué aquí hace unos 10 minutos. El café ya estaba aquí, humeante». Valentina se dejó caer en su silla, las manos temblando visiblemente ahora. Tomó su celular, pero se detuvo. Miró a Roberto con una intensidad que él nunca había visto. «Necesito», comenzó, pero se interrumpió. Cerró los ojos, respiró profundo, y cuando los abrió, había tomado una decisión. «Necesito que me cuentes exactamente todo lo que viste, cada detalle, y nadie, absolutamente nadie, puede saber de esto todavía». Roberto asintió, aunque su mente era un torbellino de preguntas.
¿Por qué alguien querría envenenar a Valentina Domínguez? ¿Y por qué ella parecía saber exactamente quién podría haberlo hecho? La respuesta comenzaría a revelarse en los próximos minutos, cuando Valentina, con voz quebrada y lágrimas que se negaba a dejar caer, le contara a un conserje la verdad detrás del Imperio Domínguez. Una verdad construida sobre mentiras, traición y un secreto que había estado esperando en las sombras durante 20 años para cobrar su precio. El café seguía goteando del escritorio al piso, formando un charco oscuro que parecía extenderse como una mancha de tinta sobre la madera pulida. Roberto no se movía, sosteniendo aún su trapo de limpieza como si fuera un escudo. Valentina permanecía sentada, su perfecta postura de siempre desmoronada, los hombros caídos bajo el peso de algo que Roberto aún no comprendía. Afuera, la Ciudad de México rugía con su sinfonía matutina. Claxones, vendedores ambulantes, el murmullo constante de millones de vidas entrelazándose. Pero aquí, en el piso 27, el silencio era ensordecedor. ¿Sabe quién soy realmente?, preguntó Valentina sin mirarlo, con la vista perdida en las montañas que se divisaban a lo lejos. Roberto tragó saliva. La directora general, la heredera de Grupo Domínguez. Una risa amarga escapó de los labios de Valentina. Sí, eso es lo que todos ven, la heredera, la privilegiada, la que nació con todo servido en charola de plata. Se levantó bruscamente y caminó hacia el ventanal. Su reflejo se superponía con la ciudad allá abajo, creando una imagen fantasmal. Roberto notó cómo sus manos se cerraban en puños. Mi padre, Alfonso Domínguez, construyó este imperio, comenzó Valentina, su voz controlada pero tensa. O eso es lo que dice la historia oficial. La verdad es que lo construyó sobre las espaldas de otros y sobre la destrucción de familias enteras. Roberto sintió un escalofrío. No sabía si debería estar escuchando esto, pero algo le decía que necesitaba saberlo. Hace 20 años, mi padre era socio de un hombre llamado Javier Montes, continuó Valentina. Juntos fundaron lo que entonces se llamaba Montes Domínguez Construcciones. Javier era el cerebro creativo, mi padre el ejecutor. Eran como hermanos, o eso me contaban. Se giró para mirar a Roberto por primera vez desde que comenzó a hablar. Sus ojos verdes brillaban con lágrimas contenidas. Pero mi padre quería más, siempre quería más. Cuando la empresa estaba a punto de ganar el contrato más grande de su historia, la construcción de 3 centros comerciales en Guadalajara, mi padre saboteó a Javier. Falsificó documentos, sobornó inspectores, plantó evidencia que hacía parecer que Javier estaba desviando fondos de la empresa. Roberto escuchaba, horrorizado. La historia le resultaba demasiado familiar en un país donde las historias de traición empresarial eran moneda corriente. Javier perdió todo. La voz de Valentina se quebró. Su reputación, su carrera, su familia. Su esposa lo dejó cuando perdieron su casa. Su hijo, Mateo, tenía solo 15 años cuando vio a su padre caer en la depresión. Y yo tenía 14 años, celebrando el ascenso de mi padre, sin saber que mi nueva casa, mi escuela privada, mi vida perfecta, estaban construidas sobre las ruinas de otra familia. El silencio volvió a llenar la oficina. Roberto pensó en Sofía, en cómo haría cualquier cosa por protegerla, por darle una buena vida. ¿Hasta dónde llegaría? ¿Dónde estaba la línea? ¿Y Javier Montes?, preguntó Roberto suavemente. ¿Qué fue de él? Valentina cerró los ojos. Murió hace 5 años. Un infarto, dijeron. Pero yo sé que fue el peso de la vergüenza, de la injusticia. Se lo llevó lentamente, como un cáncer. Y su hijo, Mateo, se detuvo abruptamente. ¿Qué pasa con su hijo?, presionó Roberto, aunque ya comenzaba a intuir la respuesta. Mateo Montes trabaja aquí, dijo Valentina en voz baja, en el piso 22.
Es uno de nuestros mejores analistas financieros. Lo contraté hace 2 años sin saber quién era realmente. Usó el apellido de su madre, Montes Reyes. Brillante, dedicado, siempre dispuesto a trabajar horas extras. El empleado perfecto. Hasta hace 3 semanas, continuó, caminando de regreso a su escritorio, cuando decidí investigar mi pasado. Contraté a un investigador privado para que me dijera la verdad sobre los negocios de mi padre. Necesitaba confirmar las sospechas que había tenido durante años. Sacó un folder de su cajón y lo dejó caer sobre el escritorio, evitando el charco de café. Estaba lleno de fotografías, documentos, correos electrónicos impresos. Lo encontré todo. Las pruebas de la traición de mi padre, y también descubrí que Mateo Montes Reyes es el hijo de Javier. Lo confronté hace 2 días. Le dije que sabía quién era y que estaba preparando una restitución completa. Compensación económica para él y su madre, una disculpa pública, la verdad revelada. ¿Y qué dijo él?, preguntó Roberto, acercándose para mirar el folder. Nada. Absolutamente nada. Solo me miró con esos ojos. Valentina se estremeció, tan llenos de odio que sentí que me quemaban. Y luego se fue de mi oficina sin decir una palabra. Ayer no vino a trabajar. Y hoy, señaló la taza derramada. Roberto se agachó para examinar más de cerca el residuo blanquecino. Había visto algo similar antes, en las noticias, en reportes de envenenamientos. Su mente de padre soltero, siempre alerta a los peligros, reconoció los signos. Necesitamos llamar a la policía, dijo firmemente. Y a un laboratorio para analizar esto. Valentina negó con la cabeza vehementemente. No podemos. Si esto sale a la luz, si se descubre la verdad sobre cómo mi padre construyó este imperio, todo se derrumbará. Hay cientos de empleados, familias que dependen de esta empresa y además... Su voz se suavizó. No estoy segura de que sea Mateo. Roberto la miró incrédulo. ¿Quién más podría ser? Usted misma acaba de decir que él tiene todas las razones del mundo para odiarla. Para odiar a mi padre, corrigió Valentina. Yo estoy tratando de hacer lo correcto, de reparar el daño. Y hay otra cosa. Caminó hacia su computadora y la encendió. Esta mañana, cuando venía hacia acá, recibí esto. Abrió su correo electrónico. El mensaje era simple, enviado desde una cuenta anónima a las 5:30 am. La verdad tiene un precio, y tú lo pagarás. Pero no como crees. Vigila a quien confías. Roberto leyó el mensaje 3 veces. No como crees, repitió. ¿Qué significa eso? Antes de que Valentina pudiera responder, su teléfono sonó. Miró la pantalla y palideció aún más. Es seguridad, dijo. Están reportando que Mateo Montes Reyes acaba de entrar al edificio. Viene hacia acá. Roberto sintió como su pulso se aceleraba. Instintivamente se colocó entre Valentina y la puerta, aunque no sabía qué podría hacer realmente si las cosas se ponían violentas. Era solo un conserje, delgado y sin entrenamiento en seguridad. Pero también era un padre, y había algo en Valentina en este momento, su vulnerabilidad, su arrepentimiento genuino, que despertaba su instinto protector. Los pasos en el pasillo se hicieron más fuertes, definitivos, furiosos. La puerta se abrió de golpe. Mateo Montes Reyes tenía 35 años, la misma edad que Valentina. Era alto, con el cabello negro peinado hacia atrás y ojos oscuros que ardían con una intensidad perturbadora. Vestía jeans y una sudadera, nada que ver con su usual traje de oficina, y en su mano derecha sostenía un sobre manila. Valentina, dijo, su voz grave y controlada. Necesitamos hablar. Valentina dio un paso atrás. Roberto se mantuvo firme entre ellos. Mateo, sea lo que sea que estés planeando, esto no va a arreglarlo, dijo Valentina, su voz temblando ligeramente. Una sonrisa amarga cruzó el rostro de Mateo. ¿Arreglarlo? ¿Crees que algo puede arreglar 20 años de miseria?
¿De ver a mi padre destruido, a mi madre trabajando doble turno en una maquiladora para alimentarnos? ¿De crecer sabiendo que tu familia nos robó todo? Tu padre era inocente, dijo Valentina firmemente. Y yo voy a demostrarlo, voy a revelar la verdad sobre lo que mi padre hizo. No, dijo Mateo, dando un paso adelante. No lo harás, porque eso sería demasiado fácil. ¿Una disculpa pública? ¿Dinero? ¿Crees que eso borra lo que vivimos? Lanzó el sobre Manila al escritorio. Documentos se esparcieron, mezclándose con el café derramado. Ahí está tu verdad, dijo. Emails entre tu padre y un senador, recibos de sobornos, grabaciones de conversaciones, todo lo que necesitas para destruir el legado de Alfonso Domínguez. Valentina miró los documentos, confundida. ¿Por qué me das esto? Mateo la miró fijamente. Porque no quiero tu dinero ni tu lástima. Quiero que vivas con el peso de saber la verdad, tal como yo he vivido con ella toda mi vida. Y quiero que decidas, ¿salvas el imperio de tu familia o salvas tu alma? Se dio la vuelta para irse, pero Roberto habló. ¿Y el café? Mateo se detuvo en seco. Se giró lentamente. ¿El café? Repitió, genuinamente confundido. Roberto señaló la taza derramada. El café envenenado que alguien dejó para la señora Domínguez esta mañana. El rostro de Mateo pasó de la confusión al shock y luego a algo que parecía miedo. Yo no... comenzó, dando un paso hacia ellos. Yo no puse ningún café aquí. Vine a dejar esos documentos ayer en la noche, después de que todos se fueran. Pero no había ningún café. Solo dejé el sobre en su escritorio y me fui. Los tres se miraron, y en ese momento una terrible comprensión comenzó a formarse. Si no fue Mateo, entonces ¿quién? ¿Y por qué el mensaje decía «Vigila a quien confías»? Valentina caminó hacia su computadora y comenzó a revisar los registros de acceso del edificio. Sus dedos volaban sobre el teclado mientras Roberto y Mateo observaban en silencio tenso. Según esto, dijo finalmente, solo 5 personas tienen acceso a este piso fuera de horario. Yo, mi asistente personal, el jefe de seguridad, el gerente de limpieza y... Se detuvo, el color drenándose de su rostro nuevamente. ¿Y quién? Presionó Roberto. Valentina giró la pantalla para que pudieran ver. Ahí, marcado con una hora de entrada de 4:47 a.m., estaba el nombre que lo cambiaría todo, el nombre de alguien en quien todos confiaban. El nombre en la pantalla brillaba como una acusación. Mónica Herrera, asistente personal de Valentina durante los últimos 8 años. La mujer que conocía cada secreto, cada reunión, cada movimiento de la CEO. La que preparaba su café cada mañana. Roberto sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Recordó a Mónica, una mujer de 40 y tantos años, siempre impecable, siempre un paso adelante de lo que Valentina necesitaba. La había visto 1000 veces en sus rondas de limpieza, trabajando hasta tarde, organizando la agenda de su jefa con devoción casi religiosa. «No puede ser», susurró Valentina, pero su voz carecía de convicción. «Mónica lleva conmigo desde que asumí la dirección. Es como una hermana mayor para mí». Mateo se acercó a la pantalla, su anterior hostilidad reemplazada por una concentración intensa. «Mira la hora, las 4:47 a.m. ¿Por qué vendría tan temprano?» Roberto comenzó a atar cabos. «Llegué a las 6:03. El café estaba humeante cuando entré aquí a las 7:35. Si ella lo preparó a las 4:47, ya estaría frío. Lo que significa que volvió más tarde», concluyó Mateo. «Pero su tarjeta solo registra una entrada». Valentina tecleó furiosamente. «O usó otra forma de entrar. Las escaleras de emergencia no requieren tarjeta desde dentro del edificio. Si entró una vez, pudo haber bajado y subido por las escaleras sin dejar registro». Se levantó abruptamente, caminando en círculos, su mente evidentemente trabajando a toda velocidad. «¿Pero por qué? ¿Por qué Mónica querría...?» Se detuvo en seco. «Dios mío, su apellido. ¿Qué pasa con su apellido?»
preguntó Roberto. Herrera, dijo Valentina, su voz apenas un susurro. El apellido de soltera de la madre de Mateo era Herrera. Mateo palideció. Mi madre tiene una hermana, Mónica Herrera, mi tía, pero no la he visto en años, desde antes de que mi padre muriera. Se alejó de la familia después de que... No terminó la frase, pero no era necesario. Las piezas comenzaban a encajar con una claridad terrible. Roberto se acercó al escritorio y recogió el sobre blanco que había estado junto al café. Lo examinó más cuidadosamente esta vez. La letra temblorosa, las palabras «disfrute su café». Algo en la caligrafía le resultaba familiar. «Señora Domínguez», dijo lentamente, «¿tiene algo escrito a mano por su asistente?» Valentina buscó en sus cajones y sacó una nota adhesiva con un recordatorio. Reunión con proveedores, 2 p.m. No olvide revisar las cifras del Q3. La letra era completamente diferente, clara, precisa, elegante. «No es la misma letra», confirmó Roberto. Quien escribió la nota junto al café estaba tratando de ocultar su caligrafía o estaba temblando cuando la escribió, interrumpió Mateo. Como alguien que está a punto de hacer algo de lo que no está completamente seguro. El teléfono de Valentina sonó. El identificador mostraba «Mónica, oficina». Los tres miraron el aparato como si fuera una serpiente venenosa. Valentina lo contestó, activando el altavoz con mano temblorosa. «Bueno». La voz de Mónica sonaba normal, profesional, quizás ligeramente tensa. «Buenos días, Valentina. Disculpa que no esté ahí todavía. Tuve un problema familiar esta mañana. Llegaré como a las 9. ¿Necesitas algo urgente?» Valentina miró a Roberto y Mateo antes de responder. «No, Mónica, todo está bien. Nos vemos cuando llegues». Una pausa. «¿Segura? Suenas extraña». «Solo cansada. Fue una noche larga». «De acuerdo. Ah, por cierto, te dejé un café esta mañana. Lo preparé antes de que empezara mi turno, a eso de las 5. Sabía que llegarías temprano por la reunión de la fusión. Espero que te haya gustado». El silencio que siguió fue denso como el concreto. Finalmente Valentina habló, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Gracias, Mónica. Muy considerado de tu parte. ¿Dónde exactamente lo dejaste?» Otra pausa. Esta más larga. «En tu escritorio, por supuesto». «¿Por qué preguntas?» «Simple curiosidad. Nos vemos en un rato». Colgó antes de que Mónica pudiera responder. El teléfono casi se le cayó de las manos temblorosas. «Admitió que estuvo aquí», dijo Mateo. «Pero ¿por qué intentaría envenenarte si eres la única persona tratando de limpiar el nombre de mi padre?» Roberto había estado pensando, conectando puntos que solo alguien que vivía al margen, observando sin ser observado, podía ver. Porque no se trata de justicia, se trata de venganza, y la venganza no siempre es lógica. Se volvió hacia Mateo. «Dijiste que tu tía se alejó de la familia después de que tu padre cayó en desgracia. ¿Por qué?» Mateo frunció el ceño, recordando. «Mi madre me contó que hubo una pelea terrible. Mi tía Mónica había conseguido trabajo en una empresa de limpieza que tenía contrato con Grupo Domínguez. Cuando mi padre fue acusado, mi tía no lo defendió. De hecho, consiguió ascender dentro de la empresa, eventualmente convirtiéndose en asistente administrativa. Mi madre la llamó traidora, dijo que había elegido a los Domínguez sobre su propia sangre. Pero no fue así», dijo Valentina en voz baja, comprendiendo. «Tu tía se quedó aquí porque quería destruirnos desde dentro. Ha estado esperando, planeando, durante todos estos años». Roberto asintió. «Y cuando usted anunció que iba a revelar la verdad, que iba a compensar a la familia Montes, ella vio su plan desmoronarse. Si usted hace las paces, si limpia el nombre de Javier Montes, entonces su venganza pierde sentido. Por eso el mensaje», agregó Mateo leyéndolo nuevamente. «La verdad tiene un precio y tú lo pagarás, pero no como crees. No quería tu dinero ni tu disculpa pública, quería tu vida.
Valentina se dejó caer en su silla, abrumada. 8 años. 8 años trabajando a mi lado, organizando mi vida, conociendo mis rutinas. Todo para este momento. «Señora Domínguez», dijo Roberto firmemente, «necesitamos llamar a la policía. Ahora». Pero antes de que pudieran moverse, la puerta se abrió. Mónica Herrera entró a la oficina, y por primera vez en 8 años, su máscara de profesionalismo perfecto había caído. Su cabello, usualmente recogido en un chongo impecable, estaba suelto y despeinado. Sus ojos, normalmente cálidos y atentos, ardían con algo que solo podía describirse como locura contenida durante demasiado tiempo. En su mano llevaba un maletín de piel. «Veo que encontraste mi regalo», dijo, su voz tranquila pero con un filo que cortaba como vidrio. Roberto instintivamente se movió para proteger a Valentina, pero Mónica levantó una mano. «Tranquilo, señor Méndez. No vengo armada si eso te preocupa. De hecho, vine a explicarme. Creo que después de 8 años, al menos me debo esa cortesía». «¿Cortesía?». La voz de Valentina tembló de ira y dolor. «¿Intentaste envenenarme y hablas de cortesía?». Mónica rió sin humor. «¿Envenenarte? Querida Valentina, si hubiera querido envenenarte, estarías muerta. Trabajo en esta empresa desde que tenías 17 años. He tenido 1000 oportunidades». Dejó el maletín sobre el escritorio y lo abrió. Dentro había otro sobre, este más grueso, y una pequeña botella de vidrio etiquetada claramente: bicarbonato de sodio. «El veneno en tu café era solo bicarbonato», explicó Mónica. «Habría hecho que el café supiera horrible, pero nada más. Quería asustarte, hacerte sentir vulnerable, hacerte experimentar una fracción del terror que mi familia vivió durante años». Mateo se acercó. «Tía Mónica, ¿qué has hecho?». Mónica lo miró con ojos llenos de lágrimas que se negaba a dejar caer. «Lo que tú no tuviste el valor de hacer, Mateo. Tu padre era mi cuñado, pero también era como un hermano para mí. Vi cómo Alfonso Domínguez lo destruyó, cómo tu familia se desintegró. Y cuando conseguí trabajo aquí, pensé que sería mi oportunidad de justicia. Pero entonces conocí a Valentina», continuó mirando a la joven directora. «No al monstruo que esperaba encontrar, sino a una mujer que trabajaba 18 horas al día, que trataba a sus empleados con respeto, que donaba silenciosamente a causas benéficas. Y me confundí. ¿Cómo podía la hija de Alfonso ser tan diferente? Entonces, ¿por qué?», preguntó Valentina con la voz quebrada. «Si me conocías, si sabías que no era como mi padre, ¿por qué intentar asustarme de esta manera?». Mónica sacó el sobre grueso del maletín. «Porque hace 3 semanas, cuando decidiste investigar el pasado de tu padre, entraste en un territorio muy peligroso. Este sobre contiene pruebas, Valentina, no solo de lo que tu padre le hizo a Javier, sino de otros 5 socios a los que destruyó de manera similar. Hay vínculos con el crimen organizado, con lavado de dinero, con 3 funcionarios públicos actualmente en el poder». El peso de las palabras cayó sobre la habitación como una lápida. «Cuando solicité acceso a ciertos archivos financieros la semana pasada», continuó Mónica, «activé alertas en el sistema. Ayer recibí una llamada anónima. Me dijeron que si no detenía mi investigación, si no detenía la tuya, alguien saldría lastimado. No especificaron quién». Roberto sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. «Entonces el café era una advertencia», confirmó Mónica, «pero no de muerte. Era para mostrarte que estás vulnerable, que cualquiera puede llegar a ti, y que si continúas por este camino, la próxima vez no será bicarbonato lo que pongan en tu bebida». Valentina se puso de pie, sus manos presionadas contra el escritorio. «Entonces me estás protegiendo. Todo este teatro era para asustarme y hacer que me detenga». «Debería odiarte», dijo Mónica, y ahora sí las lágrimas caían. «Debería querer que sufrieras como sufrió mi familia. Pero después de 8 años viéndote luchar contra el legado de tu padre, tratando de ser diferente, construyendo algo mejor,
No puedo dejarte caminar hacia tu propia destrucción. Mateo, que había estado escuchando en silencio, finalmente habló. ¿Quién te llamó? Mónica negó con la cabeza. Número bloqueado. Voz distorsionada. Profesional. Pero mencionaron nombres específicos. El senador Robles, el comisionado Gutiérrez, el empresario Sandoval, todos ellos conectados con tu padre, Valentina, y todos ellos con demasiado que perder si la verdad sale a la luz. Roberto había estado procesando todo esto, y algo no cuadraba. ¿Por qué no simplemente decirle esto directamente a la señora Domínguez? ¿Por qué el drama del café? Mónica lo miró con respeto, porque necesitaba que creyera que la amenaza era real. Y necesitaba una excusa para venir aquí temprano, para buscar dispositivos de escucha en esta oficina. Sacó de su bolso un pequeño aparato electrónico. Los encontré, 3 micrófonos ocultos, instalados en los últimos días. Alguien está escuchando cada palabra que dices en esta oficina, Valentina. El horror se reflejó en el rostro de Valentina. ¿Cuánto tiempo llevan ahí? No puedo estar segura, pero probablemente desde que iniciaste tu investigación. Lo que significa que quien quiera que esté detrás de esto sabe que tienes pruebas, sabe que confrontaste a Mateo, sabe todo. El teléfono de Valentina sonó nuevamente. Todos se congelaron. Era un número desconocido. Con manos temblorosas, contestó en altavoz. Una voz distorsionada, escalofriante en su calma, llenó la habitación. Buenos días, señorita Domínguez. Veo que encontró los dispositivos. Impresionante trabajo de su leal asistente. Pero es demasiado tarde. Ya tengo todo lo que necesito. Los documentos que su padre guardó, las grabaciones que su asistente recopiló, su propia admisión de culpa grabada hace 3 días. Todo. ¿Qué quiere? Preguntó Valentina, su voz firme a pesar del miedo. Quiero que entienda algo muy importante. El imperio que su padre construyó está sostenido por mucho más que simples negocios. Está entretejido con el poder político y económico de este país. Si intenta destruirlo, no solo se destruirá a sí misma, destruirá a cientos de familias que dependen de esta empresa, y yo me aseguraré de que la caída sea muy, muy pública. Amenazas vacías, dijo Valentina. Tengo evidencia que lo implica a usted y a sus socios. Una risa fría resonó. ¿Ah, sí? Interesante, porque yo también tengo evidencia. Evidencia de que usted sabía sobre las actividades de su padre hace años y no hizo nada. Evidencia de que se benefició directamente de negocios ilegales. Evidencia que la pondrá tras las rejas junto con el fantasma de su padre. Eso es mentira, gritó Valentina. Yo no sabía nada. ¿Y cree que eso importará cuando los medios reciban videos editados, documentos alterados, testimonios pagados? En este país, señorita Domínguez, la percepción es realidad. Y yo controlo la percepción. Roberto, que había estado escuchando cuidadosamente, se acercó al teléfono. Usted cometió un error. Silencio al otro lado de la línea. Luego, ¿quién es usted? Alguien que usted ignoró, dijo Roberto. Soy el conserje que encontró el café esta mañana, el que estuvo en esta oficina antes que nadie, y el que tomó fotografías de todo, el café, la nota, el residuo, los documentos derramados, todo antes de que la señora Domínguez llegara. Era una mentira, pero Roberto la dijo con tal convicción que incluso Valentina y Mónica lo miraron sorprendidos. Y esas fotografías, continuó Roberto, con su marca de tiempo de mi teléfono, están en este momento siendo subidas a un servicio de almacenamiento en la nube con instrucciones de publicarse automáticamente si algo me pasa a mí o a cualquier persona en esta habitación. Otro silencio, más largo. Roberto podía sentir el sudor corriendo por su espalda, pero mantuvo su voz firme. Está mintiendo, dijo finalmente la voz, pero había menos certeza ahora. ¿Quiere arriesgarse?, preguntó Roberto. Porque soy solo un padre soltero tratando de mantener a su hija.
No tengo nada que perder, pero usted, con todo su poder y sus conexiones, tiene todo que perder si esas fotografías se hacen públicas. Mostrarían el intento de asesinato, los micrófonos ilegales, todo. Mateo, captando la estrategia, agregó: y yo tengo copias de todos los documentos que mi padre guardó. 20 años de evidencia. Si algo le pasa a mi prima Valentina, todo sale a la luz. No importa las consecuencias. Mónica también intervino. Y yo tengo contactos en la prensa, periodistas honestos, que no pueden ser comprados. Están esperando mi señal. La tensión era palpable. El teléfono permaneció en silencio durante casi un minuto completo. Finalmente, la voz habló de nuevo, pero el tono había cambiado. Ya no era amenazante, sino calculador. Parece que tenemos una situación de equilibrio mutuo destructor. Interesante. Muy bien. Propongo un trato. Nadie publica nada. Grupo Domínguez continúa operando, pero bajo nueva administración con supervisión independiente. Las familias afectadas reciben compensación silenciosa. Las actividades ilegales se terminan permanentemente y todos guardamos silencio sobre el pasado. Valentina miró a Mateo, luego a Mónica, finalmente a Roberto. En los ojos de cada uno vio la misma pregunta. ¿Es suficiente? Roberto pensó en Sofía, en las miles de familias que trabajaban para Grupo Domínguez, en las familias destruidas por Alfonso Domínguez. Pensó en justicia versus venganza, en verdad versus paz. Hay una condición más, dijo Valentina finalmente. Todo el dinero que mi padre obtuvo ilegalmente, cada peso, se destina a un fondo para las familias afectadas y para programas educativos en comunidades vulnerables. Y usted y sus socios se retiran de cualquier posición de poder, silenciosamente pero definitivamente. Otro silencio. Luego, aceptable. Recibirán los detalles en 24 horas. La llamada terminó. Los cuatro permanecieron inmóviles por un largo momento. Luego, gradualmente, la tensión comenzó a drenarse de la habitación como agua de una bañera. Valentina se dejó caer en su silla. ¿Realmente tomaste fotografías? Roberto negó con la cabeza. No, pero él no lo sabía. Una risa histérica escapó de Mónica. Un conserje acaba de negociar con algunas de las personas más poderosas del país usando un farol. Mateo se acercó a su tía y la abrazó por primera vez en años. Papá estaría orgulloso de ti. En las siguientes horas, mientras el sol se alzaba completamente sobre la Ciudad de México, los cuatro comenzaron a trabajar juntos. Mónica contactó a un abogado confiable. Mateo reunió todos los documentos de su padre. Valentina empezó a redactar el plan de reestructuración de la empresa. Y Roberto, después de pedir permiso para hacer una llamada, marcó a la escuela de Sofía. ¿Mamá? La voz de su hija sonaba confundida. Él había guardado el número de la escuela bajo mamá para emergencias. No, mi amor, soy papá. Solo quería decirte que te quiero y que esta noche vamos a tener una cena especial. Tal vez pizza de la que te gusta. ¿Pasó algo bueno, papi? Roberto miró alrededor de la oficina, a estas tres personas que hace unas horas eran extraños o incluso enemigos, ahora trabajando juntos para construir algo mejor de las ruinas del pasado. Sí, mi cielo, pasó algo muy bueno. Te cuento en la noche. 3 meses después, Grupo Domínguez anunció una reestructuración masiva. Valentina permanecería como CEO, pero con un consejo de administración independiente. Se estableció un fondo de 50 millones de pesos para compensación y programas sociales, y silenciosamente varios políticos y empresarios anunciaron su retiro por razones personales. Mateo Montes aceptó un puesto de director de ética corporativa, trabajando directamente con Valentina para asegurar que los errores del pasado nunca se repitieran.